Acción de la tarde, el interactivo que marca la diferencia en la radio. Por Palma 90.7 FM. Buenas tardes. Pedimos una excusa a nuestro coordinador, el doctor Carlos Julio Félix Vidal, porque tenemos al director regional de Obras Públicas, al ingeniero Ezequiel Amador, y me cuenta que está junto al ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, con relación al derrumbe que tenemos en la zona costera de nuestra provincia de Barahona, para ver cómo van los trabajos y en qué tiempo se podría habilitar el tránsito y algunas posibles causas de lo ocurrido. Buenas tardes, ingeniero. Estoy con ustedes. Sí, precisamente estamos ahora mismo finalmente tratando de almorzar algo con el ministro. Estuvimos en el sitio. La situación es bastante grave, preocupante, porque hay un derrumbe mayúsculo que nunca había ocurrido en ese sitio, a pesar que es un sitio de derrumbe casi permanente. Ahí había un trabajo bastante avanzado, como podían ver todo el que transitaba por ahí. Sin embargo, el derrumbe que ha habido, inusual, nunca visto, voluminoso, ha tapado totalmente la carretera en una longitud de alrededor de 150 metros de la carretera. Nunca, como les repito, había ocurrido. Ya nosotros estamos trabajando en el sitio, estamos tratando de habilitar en el menor tiempo posible que haya por lo menos el tránsito de una sola vía para regularizar el paso, de que no se paren las actividades de esa región. Pero el problema es bastante grave, a pesar de que teníamos una solución que era definitiva en la construcción de la carretera, pero eso ahora nos pone a hacer un nuevo estudio de la situación que debemos controlar ahí. Estamos trabajando, hay diferentes compañías que adicionalmente a la compañía que está trabajando en la carretera la hemos adicionado por disposición del ministro de Línea Ascensión, y lo que le pedimos a la población, que tengan fe y calma para ver culminados los trabajos, por lo menos de pase temporero por la carretera. Una pregunta. No creo que hoy pueda ser abierto el paso. Tendríamos que ver mañana qué hay, porque el volumen que derribó ahí es un volumen, le digo, altamente considerable. Y no es un sitio totalmente abierto donde usted pueda actuar tener con opción. diferentes frentes. No es posible. Sí. Estamos actuando en dos frentes, uno de este lado y otro de aquel lado, porque no hay paso ni siquiera de personas. Nosotros tuvimos que hacerlo en helicóptero y desmontarnos en los dos sitios diferentes, tanto de específicamente aquí, de Barahona hacia allá, como de allá hacia acá. Esa es la realidad. ¿Puede especificar los lugares donde tenemos la situación? El lugar es específicamente al llegar a la playa San Rafael, prácticamente, en un sitio que tradicionalmente se le llamaba el derrumbadero o el derrumbado, porque eso permanentemente derrumbaba. Sí. Esa es la realidad. ¿Y cuándo ocurrió el hecho? ¿Anoche del domingo o la madrugada de hoy lunes? No, ocurrió en el amanecer de hoy. En el amanecer de hoy. Gracias a Dios. Gracias a Dios. No sé si mi compañero tiene alguna pregunta con relación. Sí, cómo no. Esa situación que se presentó podría... Sí. Digo, la situación que se presentó podría implicar un desvío futuro de la carretera. No. Ahí estuvimos estudiando el fenómeno, porque ahí hay unas corrientes de agua que llegan ahí a esa loma y son las que están provocando la desestabilización de los taludes de esa montaña. Ahí tuvimos con el experto, muchacho, Osiris de León, sí, que tiene unas recomendaciones muy específicas, es un experto, y estamos trabajando con él para corregir el problema de raíz, para que nunca más pueda ocurrir un hecho como el que estamos padeciendo hoy. ¿A qué hora arribó el ministro de Obras Públicas a la zona de impacto del derrumbe? Nosotros debemos estar ahí alrededor de las 11, de las 12 del día.
Así Sí. es. Bueno, lo que espero. Pero ya desde muy temprano él estaba totalmente interesado e informado de cuál era la situación, y eso, interesado en que haya una solución lo más rápidamente que sea posible. Viajó al sitio para contrastar la realidad y dar las indicaciones precisas para la solución del problema. Ingeniero, entonces, la recomendación que usted le daría a los ciudadanos del país que quieran o entendían desplazarse en esa zona, ¿qué recomendación usted le daría en estos momentos? Que se abstengan de intentar pasar, porque no es posible pasar en estos momentos, y nosotros estamos tratando fundamentalmente de habilitar, aunque sea un carril, de tal manera que pudiera pasar. Aún habilitando un carril, corremos riesgo de que al habilitar ese carril, quitar la base de sustentación de toda esa loma en el material que está ahí suelto, pudiera haber varios derrumbes. Hay piedras grandísimas que están prácticamente de un momento a otro caer, y queremos evitar que hayan desgracias personales con el personal que está trabajando al pie del derrumbe. Bueno. O sea, no tenemos, dada la estructura de la zona, no tenemos una zona contigua donde ese canal se puede, donde ese paso se puede hacer, por lo que usted dice. O se hace ahí. No, es bastante difícil, porque todo eso es todo una gran montaña, ¿verdad? Que iniciar lo que pudiera ser, por ejemplo, un desvío, óyeme, cuesta, no en términos económicos, ¿no?, sino en términos de tiempo y realidad, más que dar la solución abajo. Una preguntita ya. Espérate, hay posibilidades, porque mantener incomunicadas las dos regiones del país, y especialmente... Se habla de 17 comunidades incomunicadas, doctor. Especialmente ahora que tenemos un conflicto en la frontera, es posible utilizar vías alternas marinas para que se puedan transportar las personas, por lo menos en los tramos donde es necesario. O sea, que se llegue de aquí antes de ese punto, tengamos algunas barcazas, algunas embarcaciones, y que eso mismo ocurra de allá hacia acá. ¿Hay posibilidades de eso? Sí, la dificultad se mantiene mucho en el tiempo. Esas son condiciones que había que evaluarla un poquito más adelante, dependiendo de la dificultad que nos dé a nosotros como obra pública habilitar el paso. Dependiendo de las dificultades que tengamos, ya otros organismos ligados a nosotros también pudiéramos pensar en alguna vía de solución, porque ustedes saben que esa es la única vía para llegar, por ejemplo, a las comunidades de Paraíso, Enriquillo, la misma provincia de Pedernales, y ya veremos, dependiendo de las dificultades, qué alternativa tendríamos que implementar, porque no se pueden parar algunas cosas, no solamente el tránsito de las personas, sino el envío a aquella zona de productos, servicios, de toda naturaleza, que usted sabe que se transporta por esa carretera. Se dice de 17 comunidades incomunicadas. ¿Ustedes tienen el número? Tiene que ser mucho más, porque nada más está incomunicado totalmente la provincia de Pedernales, que tiene muchísimas comunidades. Está incomunicado Paraíso, está incomunicado Los Patos, está incomunicado Enriquillo, ¿verdad? Juancho, Oviedo, Pedernales mismo. Es mucho más. El problema es grave en términos de las dificultades que eso causa. Pero lo más importante es un interés del gobierno y de nuestra parte, Obras Públicas. Nosotros estamos al pie del cañón tratando de dar solución con todo lo que sea necesario llevar ahí en términos del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros estamos ahí 24/7. Una pregunta. Nosotros tenemos una ruta alterna en la zona costera, que es la carretera ecológica que comunica con el municipio de Polo. ¿Tienen ustedes alguna observación en ese sentido de poder utilizarla ante una situación de emergencia? Bueno, mucha gente la va a utilizar hoy en día, aunque hay una parte de esa carretera que no está en muy buenas condiciones. Y quiero aprovechar para decirle que esa carretera el ministerio la tiene
ahora mismo, actualmente en agenda para una rehabilitación total, Polo, las 4 bocas de Enriquillo, como se le llama. Así es. Conocemos el tramo. Entre otras carreteras que en el proceso de desarrollo que tiene el presidente con lo que es Pedernales, también el ministerio tiene en estudio y próximamente en ejecución de otras vías alternas hacia Pedernales, como es la de Pedernales hasta Duvergé. Bueno, que también la tenemos en agenda para no solamente para rehabilitarla, en algunos sitios construirla. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero, por su importante aporte con relación al derrumbe ocurrido la madrugada de hoy lunes en la carretera. Lo único que queremos pedirle a la población que tenga conciencia que es un problema no pequeño, pero que nosotros estamos en la disposición de resolverlo en el menor tiempo posible y que nos tenga un poco de paciencia y colaboración al ejercicio que nosotros estamos haciendo ahí para rehabilitar el paso. Bien, muchísimas gracias. Cualquier información sobre este tema es importante. Gracias a el equipo de Obras Públicas, el ingeniero Amador, por un amplio haber detalle informado de la situación. Con detalles de primera mano de lo que está ocurriendo en la zona y las medidas que se están tomando. Ojalá que encontremos una solución rápida. Vamos a una pausa y en breve retornamos.